Bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de la epístola universal de Judas, del pastor Judas, y continuamos en la descripción y denuncia de los falsos maestros. Judas nos está diciendo cómo nosotros identificar a un falso maestro. Y ya vamos por el versículo 12. Por favor, podéis abrir vuestras Biblias en la epístola de Judas, versículo 12 y 13. Recuerde que solamente Judas tiene un capítulo. Me imagino que ya lo leyó, ¿verdad? Varias veces ese libro. Y ya puede usted decir que ha leído un libro de la Biblia completo. Igual como lo hicimos con Filemón. ¿Recuerdas? Estamos hablando sobre Filemón. Si ya tienes Judas ahí abierto, versículo 12 y 13, pongámonos en pie para darle lectura a la palabra del Señor. Dice así, versículo 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Vamos a orar al Señor, dejarle nuevamente en sus manos este momento, que el Señor me pueda dirigir con tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda ser bien entendible para mis hermanos. Guíame en este estudio, Señor, que tú puedas hablar a los corazones, a las mentes de las personas que hoy nos escuchan. Que podamos entender hoy el amor que tiene por la creación, por los seres humanos, por tus hijos, el cual nos adviertes de los peligros que acechan el alma. Enséñanos tus verdades, Señor, de las cuales las has revelado en las Santas Escrituras, que podamos entenderla. Tus hijos, a través de tu Espíritu Santo, podemos entender las Escrituras. Gracias a tu misericordia y a tu gracia. Padre, oro por aquellos que nos están viendo a través del Internet para que para ellos también venga salvación a sus almas y puedan entender la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Habíamos visto el anterior miércoles ejemplos que pone Judas acerca de cómo estos falsos maestros de hoy se asemejan a los falsos maestros del tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Y vimos el ejemplo de Caín, que pecó contra sí mismo, contra Dios y contra su hermano. Vimos a Balaam, este falso profeta que profetizaba por dinero, que incitó a pecar a otros, ¿no? Y llevó con sus planes a que Israel apostatara, ¿no?, a una parte del pueblo. Y vimos también la rebelión que tenía Coré, ¿no?, Coré, acerca de las autoridades superiores, ¿no? Este levita que se levanta contra la autoridad que ejercía a Moisés a través del Señor Jesucristo. Y dice que para estos hay oscuridad en las tinieblas eternas, dice Judas, ¿no? Ahora, el pastor Judas nos da una descripción bien gráfica. Es impresionante cómo Judas, guiado por el Espíritu Santo, nos quiere usar ejemplos para que la Iglesia entienda muy bien qué son los falsos profetas, los falsos creyentes, los apóstatas, y cómo nosotros debemos estar alertas, defendiendo la fe para proteger nuestras almas y las de nuestra familia en Cristo. Ahora, en el versículo 12 y 13 que leímos, Judas hace una descripción gráfica de los apóstoles, tan gráfica que el mismo Señor Jesucristo lo ha hecho en muchas parábolas, ¿no?
Conocéis esas verdades espirituales que el Señor Jesucristo habla en la palabra de Dios. Conocéis la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del trigo y la cizaña, las parábolas de las higueras, de la oveja perdida, y todo eso lo usa el Señor Jesucristo como una metáfora, una comparación para que nosotros podamos entender las verdades cruciales del Evangelio. ¿Bien? Aquí Judas usa metáforas, comparaciones, y usa cinco, para describir el estado en que se encuentran los falsos maestros. Usa 5 metáforas, 5 comparaciones en el versículo 12. Vamos a Judas, versículo 12, y las vamos a encontrar ahí. Dice el versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes. Esa es la primera descripción, la primera metáfora. Manchas, dice que los falsos maestros son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahora dice la segunda, que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Ahora viene la tercera, dice que estos falsos creyentes son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y el cuarto dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y quinto y último, metáfora o comparación, estrellas errantes. Las estrellas errantes, y hace una conclusión al final que dice, las cuales, todas estas personas, estas descripciones de estos falsos maestros, está reservada eternamente ¿la qué? La oscuridad de las tinieblas. Primero, manchas en vuestros ágapes. Segunda, nubes sin agua. Tercero, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuarto, fieras ondas del mar. Y quinto, estrellas errantes. Vamos con la primera de estas comparaciones que nos habla Judas. Manchas en vuestros ágapes. ¿Qué quiere decir eso? Dice que estos falsos maestros, estos falsos creyentes, son manchas en vuestros ágapes. Recuerda que el Nuevo Testamento, su lengua original en la que está escrita es el hebreo. Muchas veces las traducciones al español no nos ayudan mucho o no entendemos mucho. El texto griego, esa palabra significa escollos. ¿Qué es un escollo? Son rocas bajo el agua. ¿Tú has visto que son un peligro para la navegación? Se ve el agua tranquila, pero debajo hay piedras, escollos, lo que se llama escollos, formaciones de coral muy fuertes, y casi siempre están casi llegando a la orilla de la playa, ¿no? Y si el barco no está apercibido, va a ver que las aguas están bien tranquilas, pero cuando entra, ¿qué sucede? Las rocas están ahí abajo, como cuchillas, listas ¿para qué? Para rasgar el fondo de los cascos, y así el barco se puede hundir. Pues así como estos escollos, estas piedras, dice Judas que son los falsos maestros. Están aparentemente todo en quietud, pero abajo está el peligro latente. Es una peligrosa presencia de los falsos cristianos. ¿En dónde? Dice, manchas en vuestros ágapes, en los ágapes. ¿Qué es un ágape? Son comidas de amor fraternal. En aquellos tiempos los cristianos solían tener un tiempo de compañerismo, se juntaban antes de la cena del Señor para compartir alimentos, compartían alegremente sus experiencias, se ministraban mutuamente, hablaban de la palabra del Señor, como nosotros, ¿no? Que tenemos esos momentos de ágape, amor fraternal. Y allí, en ese amor fraternal, podemos exhortarnos a las buenas obras y a la fe, ¿no? Nos alentamos. Pero en estas reuniones, tan tranquilas como esa agua en el mar, allí estaban mezclados los falsos creyentes. Los falsos creyentes. ¿Para qué? Bueno, el texto dice que ellos comían impúdicamente, ¿no?
Y eso lo vamos a ver más adelante qué significa eso. Pero ¿para qué estaban allí? Para meter la cizaña, para hablar mentiras, para que los creyentes duden de su fe, para que se rebelen con la autoridad del pastor o de la persona que está al frente de la congregación. Eso es lo que hacen ellos, que los verdaderos cristianos duden de su profesión de fe. Estas personas son un peligro oculto, como las rocas que están debajo del agua tranquila. Por eso tenemos que estar vigilantes, porque todo parece normal, pero allí están mezclados estos falsos creyentes. Esas manchas en vuestros ágapes son esas piedras, ese peligro latente de estos falsos creyentes en las comidas de amor fraternal, ¿no? Ellos quieren mezclarse con los verdaderos cristianos y aparentan ser ¿qué? Cristianos, pero son lobos vestidos de oveja. Hablan como tú, piensan como tú, tienen una Biblia, se visten como cristianos, dicen aleluya, pueden cantar, levantan las manos, lloran, pero son falsos cristianos. Dice más adelante, ahí en el versículo 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente, ¿con quiénes? Con vosotros, se apacientan a sí mismos. En el texto original, comer impúdicamente significa comiendo sin vergüenza alguna. Estos apóstatas se introducían en estos encuentros y demostraban tener un apetito tremendo y podían comer más que los otros. Otra versión de la Biblia dice algo interesante acerca de este versículo. Dice así, solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Ellos se querían hartar de comida sin tener también respeto a Dios. Y dice el versículo que se apacientan a sí mismos. O sea, ellos no quieren cuidar de nadie más, solamente de ellos mismos. Y si estas personas ministran la palabra de Dios, no les importa el rebaño, no les importa alimentar a las ovejas. Solamente quieren ¿qué? Su lana, nada más, aprovecharse de ellas. Abandonan la enseñanza de la palabra de Dios a sus congregaciones, no le enseñan la palabra de Dios, no se preocupan por ellos, sino solamente por sí mismos. Buscan solo su propio provecho. No les importa la comunidad, no les importa la espiritualidad de los creyentes. Todo es para su propio beneficio. Miren lo que dice la palabra del Señor acerca de estas mentes, de estas personas. Dice aquí, 1 Timoteo 4:2, dice, mediante la hipocresía de mentirosos, son hipócritas, muestran una cara que no son mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ellos tienen dañada la conciencia, ellos no saben qué es ayudar al otro, qué es llevar la salvación a otros. Ellos solo se apacientan a sí mismos, tienen la mente cauterizada, dañada, ¿no? Segunda descripción que nos habla ahí el texto. Ya vimos que estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y viene la segunda, dice, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos. ¿Qué es una nube sin agua cuando la ves? Es una falsa promesa. Es como el campesino que espera que venga la nube, ¿no? Cargada de agua para que riegue el campo y se pone feliz el campesino y ya está pronta la nube debajo de él cuando sucede es que va de largo y se la llevó el viento. Y acabó esa esperanza del campesino porque era una nube pasajera que solo le dejó ¿qué? Desilusión. Y así son los falsos maestros. Viven de falsas apariencias. Tienen una doctrina prometedora. Ellos prometen todo lo que usted quiera. Promete que vas a salir de la pobreza. Prometes que no te vas a enfermar. Promete que todo va a ir bien.
Y si te va mal es porque tú no tienes fe, ¿no? Es que tú no tienes fe, pues que sigues pobre y sigues enfermo. Prometen tantas cosas y la gente les cree porque no tiene discernimiento bíblico. Y lo que sucede es que después la cuenta se la pasan ¿a quién? A Dios. Porque este falso profeta promete algo, por ejemplo, sanidad, y no se sanó la persona. ¿Quién fue el que no le dio sanidad? Ellos dicen que Dios. Y al final resultan no creyendo en Dios. Porque el falso profeta dice, es que usted no tuvo fe, ¿no? No tuvo fe. Todo es falso en ellos, es como una nube sin agua, ¿no? Es lo que nos dicen las Escrituras. Como las nubes, Proverbios 25:14 dice, como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Como las nubes y el viento sin lluvia. O sea, no sirve para nada. Son falsas expectativas que le da a los demás, ¿no? Presume de dar y nunca da nada. Esos son los falsos maestros. Ya vimos, entonces, la primera, que es estos falsos creyentes son manchas en vuestros ágapes, comen impúdicamente entre el pueblo, ¿no? Se apacientan a sí mismos. Segundo, nubes en agua que son llevadas de acá para allá por los vientos. Y tercera metáfora, árboles que otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí Judas usa la tercera metáfora, la tercera comparación, y califica de árboles otoñales y sin fruto y desarraigados a los falsos maestros, a los falsos creyentes. Usted sabe que la temporada en que se pueden recoger los últimos frutos, que hay una esperanza final, es al final del otoño. Hay una leve esperanza de que aquel que cultiva puede tomar frutos, ¿no? Hay una esperanza ahí. Pero estos falsos maestros no tienen fruto. Solo muestran esa falsa esperanza a los demás, que por medio de ellos todo se cumple, que por medio de ellos todo va a ir bien y que solamente por ellos puede venir la bendición de Dios. ¿Cuánta gente no viene corriendo al altar para que el supuesto profeta los toque? Porque el que tiene la bendición es el profeta y no Dios. Por eso la gente viene al supuesto altar, al frente, para que los toque. ¿Quién es el que tiene el poder? Dios. Dios nos usa, pero la gente piensa que es esa persona la que tiene el poder. Yo quiero que me toque y van al frente para que los toque, ¿no? Pues parecen grandes árboles, hermanos, pero no tienen nada. Son infructuosos. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5. Y ellos no dan fruto, ¿sabes por qué? Porque ellos no están injertados en la vid. Ellos no están en Cristo. Ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, como dice el versículo 19 del mismo Judas. Ningún sarmiento puede llevar fruto si no está insertado en la vid, en Jesucristo. ¿Tú has visto una rama dando fruto fuera del árbol? No. Y si lo has visto, luego el culto hablamos. Porque eso no es normal. Estos falsos creyentes no fructifican porque no tienen a Cristo. Y por eso Judas dice que ellos son que 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué son 2 veces muertos? Porque no tienen fruto y están secos, desarraigados de su raíz, ¿no? También porque están muertos en delitos y pecados. Ellos están muertos espiritualmente. Ellos no tienen la vida espiritual de Cristo, ¿no? Porque no han reconocido que Jesús es su Salvador. No lo han reconocido. No se sujetan a la soberanía de Dios, a la autoridad de Dios ni de Jesucristo. Estos falsos maestros prometen mucho. Prometen un crecimiento espiritual. Prometen, ¿cómo es que le dicen? Escuché por ahí, avivamientos, ¿no? Ellos prometen que todo va a ir bien. Que el mundo va de mejor a más, ¿no? Pero no tienen frutos porque no tienen raíces
en Cristo. Estos farsantes nunca recibieron el agua de la gracia por medio de la palabra de Dios. Por tanto, como dice Efesios 2, están muertos en pecados y delitos. ¿Y por qué están muertos? Porque no están con el Señor Jesucristo. No han nacido de nuevo. No han nacido de arriba, del agua y del Espíritu. Son raíces secas. Pero el cristiano es totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos a abrir el libro de los Salmos, capítulo 1. Ahí nos describe cómo es el verdadero creyente. Y es totalmente opuesto a lo que nos está hablando Judas acerca de los falsos creyentes, de los apóstatas. Mira lo que nos dice el Salmo 1. Es hermoso este Salmo. Salmo número 1, el primer Salmo. Dice, bienaventurado el varón, feliz, ¿no? Feliz el hombre, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿no? De aquellos que se burlan, se ha sentado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, pone su amor en esa ley. Y en su ley medita de día y de noche. Eso es el verdadero cristiano. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. No se junta con los pecadores, no se junta con los perversos, con los que se burlan de Dios. Él gasta su tiempo en donde, meditando, no simplemente leyendo, sino meditando la palabra de Dios de día y de noche. Si hace esto, será como, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Imagínense. Qué diferentes son estos falsos creyentes, que prometen tener frutos y no tienen nada. No tienen agua en sus raíces, porque esa agua es Cristo, es la palabra de Dios. Pero el verdadero cristiano está plantado junto a aguas, junto a corrientes de agua, y da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Porque está guardado ¿por quién? Por Cristo. Y todo lo que hace prospera porque conoce la sabiduría. Es sabio. El Hijo de Dios es sabio porque la sabiduría ¿dónde está? En la palabra de Dios, y la conoce. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a suceder? Perecerá. Y eso es lo que nos dice Judas en esta porción. Bien, vamos al versículo 12 nuevamente, y recordemos. Estos son manchas en vuestros ágapes, primero, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Segunda descripción, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Tercero, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y cuarto, dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Está en el versículo 13. Vamos a ver a qué se refiere Judas con fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Bien. La palabra mar en la Biblia muchas veces simboliza a la gente que no conoce a Dios. Y dice Dios que la gente que no conoce al Señor es como un mar revuelto. Tú lo ves tranquilo, pero por debajo hay ¿qué? Lodo, escombros, madera, pero tú lo ves normal. Pero vas a ver su vida y su corazón y es así. Solo remolinos de piedra y lodo y madera por debajo. Mira lo que dice Isaías 57. 20, dice, pero los impíos son como el mar, ¿en qué? En tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. Por debajo tienen cieno y lodo, ¿no? Esos son los falsos creyentes que nos habla aquí Isaías.
las furiosas olas del mar arrojan a la costa, ¿qué? Impurezas y fango. Nosotros sí que sabemos de eso, ¿no? Cuando el mar se revuelve y entra a la playa, ¿qué lleva? Basura, impurezas, fango. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Aparentan estar bien, pero ¿qué arrojan? Basura. ¿Qué es esa basura según el contexto de Judas? Inmoralidad, desobediencia, engaño, adulterar la palabra del Señor. Eso es lo que sucede con ellos. Esta gente sin Dios, ¿qué hacen? Montan grandes espectáculos, ¿no? Usted los ha visto. Gigantescos espectáculos. Con luces, con música, pero al final carecen de sustancia. Están vacíos. Hay gran alboroto, como el mar cuando es bravío, ¿no? Y hace espuma. Hay gran alboroto, pero dentro de él, ¿qué hay? Basura. Y eso es lo que son los falsos maestros, según el contexto. Hacen mucho ruido, hacen mucha pompa, pero dentro de ellos solo hay lodo, como decía Isaías, y cieno, basura, ¿no? Nada que ofrecer a los creyentes. Vamos a la quinta y última descripción. Dice que son estrellas, ¿qué? Errantes. ¿Cómo son esas estrellas? Que son errantes y ¿qué más? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estas estrellas errantes, mis hermanos. Para la navegación de los barcos, los marineros se guían por estrellas que sean errantes, que se muevan. No, se van a qué? Se van a estar al pendiente de qué? De estrellas que están fijas para poder navegar en el mar. Ellos navegan a través de las estrellas. Pero estos falsos maestros son estrellas errantes. Están un día aquí, luego otro día allá, y tú los ves por todas partes. Los ves en todos los países, llevando su falsa doctrina y su supuesto avivamiento, ¿no? Estos ministros de Satanás no están sujetos a ninguna ley. No están sujetos a ninguna autoridad. Tú no los ves que nadie los controla. Son aquellos que andan por ahí sin que nadie los comisione, ¿no? La gran comisión lo hacen ellos solos, a su manera, ¿no? No quieren sujetarse a nada ni a nadie, ni a la iglesia local, ni mucho menos a un pastor. Son desobedientes, son rebeldes. Yo me he topado en mi vida con algunos, ¿no? Y tú le preguntas a esa persona, ¿y cuál es tu iglesia local? Y dice, no, yo no tengo iglesia local, yo me mando solo porque yo soy la iglesia. Dice, ¿no? Y dice, ¿y tu pastor quién te envió? ¿Quién es tu pastor? Dice, Jesucristo, el buen pastor. Ellos no están asociados ni a ninguna iglesia local, nadie los controla, ellos no pueden rendir cuentas a nadie porque no hay nadie supervisándolos. Y estos son los que andan por ahí causando confusión. Viajan por todas partes del mundo a muchas iglesias llevando confusión y además dando mal testimonio. Por eso muchos se salen del cristianismo, por ese falso testimonio, porque piensan que todos los cristianos son así y que todos los pastores somos así. ¿Qué quieren hacer ellos? Como estrellas errantes, quieren hacer su propio trabajo. Están desarticuladas del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. No pertenecen quieren hacer su trabajo independiente. Ahí es donde tú ves a los evangelistas, ¿no? Los famosos evangelistas que andan por ahí, sin que nadie los controle, los misioneros, los predicadores. Y estos se parecen a estrellas fugaces. ¿Tú has visto alguna vez una estrella fugaz en el cielo? Está ahí, un segundo a la vista. Y así son, brillan en un instante, pero después desaparecen en la oscuridad para siempre. Los apóstatas aparecen de igual manera brillando ante los hombres, como muy llenos de Dios, como muy
muy sabios, pero de un momento a otro desaparecen. O por las mentiras que ellos dicen, la gente ya comienza a no dejarles a creer, ¿no? No les cree. Prometen luz duradera, dirección duradera, pero son como una estrella fugaz. No tienen nada en sí mismos. Abramos la Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, 14:33. Primera carta a los Corintios, 14:33. Primera carta a los Corintios, 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Otra traducción dice, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. ¿Cómo debe ser la congregación de los creyentes? No debe haber confusión, debe haber ¿qué? Paz. Muy bien, como dice ahí la Escritura, paz. Mira, el verdadero cristiano, en contraposición al falso creyente, el verdadero cristiano cree que Dios es un Dios de orden. Hermanos, servimos a un Dios de orden, y a medida que nos acercamos a Él, nuestras vidas también serán ordenadas. Así como Jesús imitó a Dios en todos sus caminos, nosotros también deberíamos imitar al Señor Jesucristo, que se sometió ¿a quién? A Dios. Estos falsos creyentes no se someten a Dios ni a ninguna institución. Quieren hacer su ministerio afuera del cuerpo. Miren el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Léalo aquí en la pantalla. Uy, se lo voy a leer aquí. No está aquí. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este texto está hablando de la autoridad que tiene Jesucristo. Pero Jesús dice que no puede hacer nada por sí mismo. Lo hace lo que el Padre quiera. ¿Qué hacen estos falsos profetas, estos falsos creyentes, estos falsos maestros? Hacen todo por sí mismos. Todo lo contrario. Pero el Señor Jesucristo no hizo nada por sí mismo. Se sujetó a Dios. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ellos no se sujetan a Dios ni a lo que ha dejado en esta tierra, a los líderes, a los pastores, a la iglesia. ¿Para qué? Para que los comisione, para que los envíe a hacer la obra de Dios. Ellos mismos se autonombran. Muchos cristianos se quejan que muchos pastores se autonombran, ¿no? Este pastor apareció ahí y abrió un garaje y se autonombró. Y sucede. Lastimosamente sucede. Pero no nos damos cuenta que muchos creyentes se autodenominan. Se autodenominan evangelistas, misioneros, predicadores, sin que la iglesia los comisione. ¿Y están en qué? En desobediencia. Todas estas impresionantes descripciones y comparaciones de Judas son un vívido retrato de los apóstatas, mis hermanos. Los falsos maestros son engañadores, hipócritas, pecadores inmorales, materialistas, malinterpretan la verdad acerca de Cristo y retuercen las enseñanzas de la Biblia. Y eso es lo que nos quiere decir Judas, con estos cinco comparaciones que ya estudiamos. Pero lo contrario a todo esto son los verdaderos pastores. Déjenme un momento, lubricarme. Todo lo contrario a esto son los verdaderos pastores. Un verdadero pastor tiene una comprensión precisa del Evangelio. No la está torciendo, no la está adulterando. Tiene una perspectiva correcta de quién es Jesucristo. De que Jesucristo es el dueño de la iglesia, no él mismo. El verdadero pastor muestra una actitud humilde y sumisa hacia el señorío de Cristo, lo que Cristo
quiera, lo que Cristo ordene en las Escrituras. Ese pastor se somete a Cristo y a las Escrituras. El verdadero pastor entiende la seriedad de la declaración del Señor, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabe que el que salva es Cristo. Sabe que el que toca los corazones es Cristo, para que vayan por el buen camino. El falso pastor no dice que Cristo es el camino, dice: yo soy el camino. El falso pastor dice: yo tengo la verdad, yo tengo la vida. El que no viene nadie a través de mí no se salva, no está protegido, le va a pasar todo lo malo. Eso dicen los falsos pastores. Estas 5 comparaciones nos dice Judas que las personas que se comporten así, según el versículo 13 dice, está reservada ¿qué? Léalo conmigo, el versículo 13. Dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Ahí dice: para las cuales está reservada ¿qué? Eternamente la ¿qué? La oscuridad de las tinieblas. Prestemos atención aquí a esto tan importante, mis hermanos. Para tales está reservada la oscuridad definitiva, perpetua de las tinieblas, siendo el destino el infierno. Mire lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lead aquí conmigo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser ¿qué? Castigados en el día del juicio. Se espera para ellos el juicio, pero para los piadosos, para los que creen en el Señor, los va a librar de ese juicio. Sigue Pedro hablándonos en el capítulo 2, versículo 17. Estos, está hablando de los falsos maestros, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa ¿qué? Oscuridad está reservada ¿para qué? Para siempre. Hermanos, tenemos que entender una cosa. Nosotros no estamos en guerra con personas, con ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Los cristianos no estamos en guerra con ningún hombre que camine en esta tierra. Estamos en guerra contra la infidelidad. A estos infieles los amamos y nos duele que se van a perder. Y oramos por ellos. Y si los encontramos por ahí, queremos predicarle el Evangelio, porque quizás el Señor les conceda arrepentirse. La palabra es clara cuando dice: amad a vuestros enemigos y hacéis bien a aquellos que os aborrecen. Tenemos que amarlos. No compartimos nada con ellos. ¿Son un peligro para la iglesia? Sí. ¿Están adulterando la palabra del Señor? Sí. ¿Traerá juicio sobre ellos? Sí. Pero les amamos. Y no significa amar, compartir las mismas ideas. Los amamos espiritualmente, les queremos ayudar orando por ellos. No peleamos contra hombres. Peleamos con aquellas cosas que son falsas delante de Dios. Y debemos, mis hermanos, odiar el error con todas nuestras fuerzas. Debemos odiarlo, aborrecer la falsedad, pero no debemos odiar a los hombres. La guerra es contra el pecado, no contra los hombres. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros no vamos por ahí cortándole la cabeza a nadie. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
es espiritual. Pero no significa que toleremos ese error, no lo toleramos. No compartimos ese error, porque eso no es de Dios, eso es diabólico, satánico. No hay esperanza para ellos si no se arrepienten. El Señor mismo lo dijo, que le dijo a los mismos judíos por quienes Él vino a esta tierra, a su pueblo escogido. Mira lo que le dijo: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa los hijos del reino? Luego nosotros no somos los hijos del reino. Si vemos el contexto, ellos pensaban que por ser judíos y tener las promesas de Abraham, los judíos en aquel tiempo, eran salvos. Y muchos judíos hoy en día creen que por ser judíos, nacer en Israel, son salvos. Y la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice que el que quiera ser salvo debe ¿qué? Arrepentirse de sus pecados y poner su confianza ¿en quién? En Jesucristo, Dios hecho hombre. Y por eso le dice: los hijos del reino serán echados. Ustedes que creen que son del reino, traduciéndolo en esta época, aquellos que crecieron en la iglesia, ¿no? Tú hablas con personas, yo me he encontrado con personas. Dice: mis padres son pastores, yo nací en la iglesia y me bauticé 2 veces en la iglesia, y después me fui a Israel y me bauticé en el Jordán para rectificar. Estoy bromeando. Pero dicen que ¿qué más salvos que ellos? Mi hermano, el corazón de un salvo, para saber que alguien es salvo es el corazón. ¿Cómo está el corazón? Estas personas pueden llevar años y años en una iglesia comportándose como cualquier cristiano, como los falsos creyentes y los falsos maestros, pero su corazón está lejos ¿de quién? De Dios. De Dios. No son obedientes a la palabra de Dios. Ese llanto sugiere, mis hermanos, sufrimiento, y crujir de dientes, desesperación. ¿Qué es lo que están haciendo los perdidos en este momento? Están llorando. Los que murieron sin Cristo están llorando en este momento y rechinando sus dientes, sufriendo de dolor y agonía. Hermanos, predicar ahora del infierno, muchos lo toman muy levemente. Como no se predica de esto, la gente no tiene temor cuando le dices si el infierno existe. Ni mínimo de temor tienen en sus corazones. Pero la palabra habla del infierno. La Biblia presenta la realidad eterna del infierno. Es un lugar real, hermanos. Ardiente y de tormento para los impenitentes, aquellos que no quisieron arrepentirse. Y durará esa agonía para siempre para ellos. Mis hermanos, de las referencias sobre el infierno, el que más habló en el Nuevo Testamento, la persona que más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Aquí los que han leído los 4 evangelios sabéis que el que más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Te voy a dar 4 ejemplos simplemente, porque son muchos los ejemplos. Mira lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 18:9. Si tu ojo, dice acá, léalo conmigo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. ¿Qué significa eso? No quiere decir que lo saques literalmente, sino que si tu ojo te hace pecar, te hace ir a la lujuria, a la codicia, tu ojo, sácatelo. O sea, no mires más. Prívate de mirar, porque es mejor entrar al reino de los cielos que ir al infierno con esos 2 ojos. Mira lo que nos dice el Señor Jesucristo. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temas a la persona, a un ser humano que te puede matar, pero no puede matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este? Dios.
Hay que temer a Dios, que Él puede destruir el alma y el cuerpo. Mire esta otra referencia. Dice, serpientes, generación de víboras. Le está diciendo a los hipócritas, a los falsos maestros de aquel tiempo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está hablando a quiénes. A los fariseos. ¿Por qué Dios nos habla del infierno en la Biblia? Porque nos habla de la magnitud de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, puro. Nadie podrá verlo si no ha sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Por qué Jesús habló sobre el infierno más que otra persona en la Biblia? ¿Sabes por qué? Por amor. Lo hizo por amor, por alertarte. Él quería hacernos que Él iba a ir a la cruz por nosotros, por amor, para librarte del infierno. Ese infierno que es un lugar de castigo después del juicio. Ese infierno que se describe como imágenes de fuego y de densa oscuridad donde las personas se lamentan. El infierno es un lugar de aniquilación o un castigo perpetuo. El infierno, hermanos, es real. Así tú no lo creas. Así no le tengas temor. El infierno existe. Y es la separación final de la misericordia de Dios y del pueblo de Dios. Una experiencia interminable del juicio divino y una retribución justa por el pecado que ellos cometieron. Los que están en el infierno sufren con desesperación el saber que están allí porque ellos han elegido ir allí. En ese rechinar de dientes de que habla Jesucristo, hay un grito maldito por ellos. ¿Sabes que ellos quizás están ellos gritando? Pude salvarme. No quise pedir perdón a Dios y no lo hice y por eso estoy aquí. Se darán cuenta que ellos no pidieron perdón a Dios. Mientras no pidamos perdón a Dios, Dios no nos puede perdonar. Si no pedimos perdón a Dios, Dios no nos puede perdonar. Y el que no pidió perdón antes de morir, no podrá pedir perdón después de morir. Ya no hay más oportunidad. El que muere sin perdón estará eternamente en el infierno. Los apóstatas dicen que son cristianos. Ellos leen la Biblia, ellos oran como un cristiano. Ellos pueden traer una enseñanza bíblica, hasta pueden ir a evangelizar como ellos lo suelen hacer, obviamente tergiversando las Escrituras, para conseguir adeptos. Muchos de ellos descansan porque se bautizaron. Pero nada de esto es una evidencia de que una persona es salva. Esto no es evidencia. No confíes en eso, en que lees la Biblia, en que levantas las manos, en que oras y que te bautizaste. No confíes en eso, porque mire lo que le sucede a los demonios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesucristo es Dios. Tiemblan ante el poder de Jesús. Se tienen que ir del lugar. Usted lo ve en las Escrituras, cuando el Señor reprende a demonios se van. No soportan la presencia de Dios, de Cristo. Ellos creen y tiemblan, los demonios. Lo que sucede es que ellos no se arrepienten. Y muchos pueden creer y temblar con Dios. Sí, viene el juicio, viene la gran tribulación. Todo se está poniendo de mal en peor. Pero si el corazón está lejos de Dios, de su obediencia y de rendirle honor y gloria a Dios, estás creyendo como un demonio. La fe de los demonios es inútil, es una fe falsa.
aunque tiemblen ante lo que saben que es verdad, las personas que dicen creer en Dios sin mostrar ninguna evidencia de fe tienen un nivel de creencia similar a los demonios. No hay una vida regenerada, no hay en su vida oculta que nadie ve un corazón nuevo. Ahora hay una doctrina herética, mis hermanos, cuidado con eso. Los falsos maestros están predicando eso, que tú solamente necesitas creer en Jesús y serás salvo. Pero la Biblia lo dice repetidas veces que no es solamente venir en fe, sino que tiene que haber arrepentimiento. Y muchos están predicando solo creen en el Señor Jesús. Tú lo ves en la televisión, tú lo ves en internet. Ora conmigo esta oración. Pero no dicen que se arrepientan de sus pecados. No le dice a la persona que es una pecadora. Hermanos, la evidencia de una persona salva tiene que ver con una vida transformada. Un corazón transformado que tiene deseo por la santidad. No te engañes con ser religioso, con ir a la iglesia, pasarla bonito, sentir bonito, cantar las canciones, bautizarte, si tu corazón no ha sido transformado, si tú no eres un nuevo hombre que aborrece el pecado, que no le quiere fallar al Señor. Tiene que haber odio por el pecado. Por eso Pablo siempre le dice a la iglesia esto mismo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Tienes que examinarte con la palabra de Dios. Una carta preciosa donde puedes ir a examinarte es la primera carta de Juan. Examínate, mírate. No te dejes llevar por la emoción. No es que yo creo que soy salvo. No. ¿Qué dice la Escritura? Que te reflejes en ella. ¿Soy yo el salvo que dice la Escritura? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos de que no pases la prueba del examen y que digas ahí, oh, yo no me parezco a este. Yo no me parezco a este creyente que dice la primera carta de Juan, que dice que aquel que cree en Dios no practica el pecado y yo estoy practicando el pecado. Entonces quizá Jesús no está dentro de mí. El falso creyente, el falso maestro, que nos habla Judas acá, está disfrazado ¿de qué? De oveja. Sabe comportarse en una iglesia. Alaba a Dios con su boca. Hasta sirve en la iglesia. Tiene pruebas externas. Pero no es una garantía de fe auténtica. Por eso el Señor siempre, en la palabra de Dios, toda predicación que tú escuches aquí, que vamos a hablar de Cristo, del Evangelio, de la cruz. Porque en toda iglesia, incluyendo esta, no todos son salvos. Y el Señor está llamando a salvación. Vemos la iglesia física, pero Dios sabe quién es la iglesia espiritual. ¿Quién de nosotros si de verdad es salvo? Porque tiene un corazón transformado, odia el pecado, huye de él. La prueba de la salvación verdadera no es simplemente actos externos, es un corazón transformado. Mira, tú ya no eres la misma persona cuando conoces a Jesucristo. Y si tú sigues siendo el mismo, yendo a la iglesia y llevas tiempo y sigues siendo el mismo hombre, no has nacido de nuevo. Y tienes que ir al Señor arrepentido de tus pecados. El corazón transformado busca agradar a Dios con todo lo que tiene, con su mente, con su corazón, como una posición en su familia, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen miembro de iglesia. El Señor habló tantas veces, mis hermanos, del infierno, que no quiere que nadie sufra el infierno. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:9. Más claro esto, mira. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no quiere eso. Sino para alcanzar ¿qué? Salvación. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo.
Dios no nos ha puesto para ira. Dios no te ha puesto para que vayas al infierno, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, es un regalo. El hombre no se puede salvar solo. Es necesario que Cristo viniera a pagar los pecados del ser humano. Y Dios especifica en la palabra de Dios, es específico, hermanos, el que me está escuchando. Es específico en los requisitos para que una persona se salve. Dice que no es por obras, no es lo buena persona que te comportes. Eso no salva a nadie. No es ser buena persona, no es hacer obras de caridad, no es comportarse bien. El Señor nos dice que obedezcamos el Evangelio. Y obedecer el Evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados. Y arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que has obrado mal. No, si he obrado mal, voy a cambiar. Hasta ahí no hay salvación. Es un conjunto de dos cosas: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Ya no piensas como pensabas antes. Es un cambio de corazón. ¿Recuerdas cuando Pablo estaba con el carcelero y el carcelero le preguntó: ¿qué hago para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creer significa también arrepentirse. Creer que mis pecados no confesados y no creer en el Señor Jesucristo me va a llevar al infierno. El Señor ha venido para que nadie se pierda. Pero Él no puede perdonar a nadie si no ha pedido perdón. Eso es claro. Hoy la gracia del Señor está nuevamente expuesta para todos vosotros y para el que me esté escuchando por el Internet. Dios es un Dios de amor y nos está alertando, y nos alerta sobre el infierno, para que nosotros nos examinemos si estamos en la fe, si nuestro corazón ha tenido un cambio verdadero, si nuestra mente piensa diferente a como pensábamos antes sin conocer a Cristo. Hoy es el momento de que puedas pedir perdón, decirle al Señor: me arrepiento. Yo sé que eres tú el único que me salva. Yo sé que eres el único que puede traer salvación a mi vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Pongámonos en pie.